De hecho, estamos celebrando en estas fechas. ¿Por qué se llama Navidad esta fecha? Porque Navidad viene de la palabra natividad. Es decir, es el natal, es el nacimiento de nuestro Señor. Es una locura lo que pasa en estas fechas. Aunque nosotros lo ponemos con, ya veis, la entrada de la iglesia, ese fotocall con los arbolitos, todas esas cosas bonitas. En realidad no sabemos si Jesús nació el 25 de diciembre o el 25 de marzo. Simplemente es una fecha aleatoria. Lo que sí queremos es recordar que Dios se hizo hombre. Eso es una cosa extraordinaria. No hay ninguna fe, ninguna religión, nada que haga que Dios se convierta en hombre. Eso es un acto de total y absoluta humillación. El simple hecho de que el Dios Espíritu tome forma de hombre es una humillación. Se humilló hasta lo sumo, dice la palabra de Dios. Pero no solo se humilló hasta lo sumo, sino que pudiendo elegir nacer en casa del emperador, en casa de los ricos, donde iba a tener una cuna de oro y en fin, y las cosas y las mejores condiciones, decide nacer en el contexto más humilde que pueda haber. Ni siquiera tuvo una cuna, tuvo el pesebre, que es donde comen los animales. No tuvo nada que ninguna persona considerase digno del nacimiento de un hijo. No, de un hijo no, del Hijo de Dios. Y menos de un hijo cualquiera. En ese contexto, yo quiero en estas Navidades acercarme en varias ocasiones a las historias de la Navidad, porque nosotros como hijos de Dios y como discípulos de Cristo, cuando nos acercamos a leer la Biblia, no podemos leerla simplemente como historias bonitas. No son solo historias bonitas y que cantamos villancicos, sino que son historias que nos hablan a nosotros, los discípulos de Jesús. Algo nos tienen que enseñar, algo nos dice la palabra de Dios. Por algo el Espíritu Santo dejó escrito esta historia. Y yo quiero que vayamos a la historia en Lucas capítulo 2, cuando Jesús nace y algo ocurre, algo un poquito sorprendente, que es la historia del anuncio de los ángeles a los pastores de que el Salvador había nacido. Y ahí se canta la primera canción de Navidad, que pues la vamos a escuchar, la letra y toda la música no, pero cada uno se la pone. Entonces, en esta historia se nos muestran principios de cómo nosotros, los discípulos de Cristo, tenemos que vivir de forma sencilla. Hay cosas que tenemos que aprender como discípulos. Fíjate, no digo nosotros los creyentes, porque, como ya os he dicho en alguna ocasión, la palabra creyente en el Nuevo Testamento aparece 7 veces. Cristiano aparece 3 veces. Y discípulo aparece 273 veces. Es decir, el énfasis de Dios no es que seas creyente, es que seas ¿qué? Discípulo. Está claro, ¿verdad? Todos estamos en la misma página. Perfecto. Eso es de lo que quiero hablar. Lucas capítulo 2, verso 8. En adelante. ¿Habéis traído? ¿Quién ha traído su Biblia? Levantarla. Bueno, los que no habéis traído Biblia os sentáis al lado de un creyente y así podéis leer lo que vamos a hablar, ¿vale? De eso, de un discípulo, gracias. Bueno, dice así. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón.
Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. La historia es de sobra conocida porque hasta se canta en villancicos la historia de los pastores y el tamborilero que va camino de Belén y todas estas cosas que son bonitas. Hay canciones, hay villancicos realmente muy bonitos, y a ver si los de la alabanza se animan la semana que viene o otro día y nos cantan unos villancicos aquí también. Pero es sorprendente porque de repente aquel grupo de pastores, los pastores, ¿cómo lo diría yo? Bueno, pues diciéndolo. Los pastores eran la casta social más baja que había en el pueblo hebreo. Ser pastor no era precisamente algo de buena reputación. Los pastores tenían fama en aquel entonces de ser a veces hombres un poquito pendencieros, amigos de lo ajeno, porque si podían robarle una oveja a otro que tenía otro rebaño por allí adelante, pues se la robaban y se la llevaban. Y siempre había líos entre los pastores de las ovejas son mías, son de mi amo, no son de tu amo, son de que sean. Si los pastores no tenían ni siquiera buen testimonio. Es más, el testimonio de un pastor en un juicio era nulo, no valía. No tenía ni siquiera palabra, aunque hubiese sido testigo de un hecho, su testimonio no valía porque este está mintiendo. De facto, no tiene ni crédito para dar testimonio. Entonces, a Dios se le ocurre que las primeras personas que tienen que saber de que Jesucristo ha nacido son los pastores. Son ellos. No son los dignatarios, no son las personas más importantes, son los pastores, recién nacido. Acababa de nacer Jesús. Y entonces cuando se aparece, los pastores estaban tan tranquilos pastoreando su rebaño, y aquí que se les presenta un ángel del Señor. Siempre que vemos lo de los ángeles del Señor, pensamos que son esos angelitos que nos pintan, ¿no? Regordetes y así tan bonitos, con alitas y todas estas cosas. Es toda una patraña, una falsedad total. Porque dice que se les presenta un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y dice: tuvieron gran temor. Tuvieron gran temor. En todas las escenas donde tú ves ángeles que se aparecen, la gente lo primero que tiene es miedo. Miedo. Hay un temor tremendo. Es más, en Lucas, solo en el Evangelio de Lucas, con toda la escena del nacimiento de Jesús, aparecen 3 veces los ángeles. Una a Zacarías, que no podía tener hijos, que va a ser el papá de Juan el Bautista, y queda el hombre en shock total al ver el ángel. Y se le dice lo mismo. El ángel le dice lo mismo a Zacarías que le dice a los pastores. Pero el ángel les dijo: no temáis, no temáis. Se le aparece a María y también el ángel genera un temor. Dice: ¿qué es lo que está pasando aquí? No temas, María, no temas. Y se le aparece aquí a los pastores. Es decir, y en las 3 ocasiones hay temor. ¿Por qué? Mirad, cuando en el Antiguo Testamento una persona se encontraba con Dios, era una situación muy dramática. Ver cara a cara a Dios implicaba que podías morir. Podías morir. Es más, el sumo sacerdote, que entraba una vez al año en el lugar santísimo, que era un lugar del templo, imaginaos esta sala, ¿no? Esta sala, esto es el templo, ahí está el lugar santo, todo eso, y aquí desde la primera fila hay una cortina gigantesca, muy gruesa, de casi unos 12 centímetros de grosor, y entonces aquí estaba lo que se llamaba el lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza. Una vez al año entraba ahí el sumo sacerdote dentro del lugar santísimo, y entonces el sumo sacerdote tenía que ir y entraba dentro agarrado o con una cuerda atada a su pie. Tenía que ir con una cuerda atada a su pie. ¿Por qué? Porque la expectativa era que tal vez un ángel del Señor o Dios mismo se le aparecía, y si se aparecía, se moría. Entonces, para poder sacar el cadáver, como nadie podía entrar, tiraban de la cuerda y sacaban al muerto, porque tal vez iba a ver a Dios, y quien ve cara a cara a Dios no sobrevive, porque te ves tal cual tú eres, pecador, indigno, y no hay nada oculto que Dios no vaya a sacar a la luz. Entonces era un impacto. Entonces, cuando se aparecía un ángel de Dios,
lo primero que había era temor. Dice que tuvieron gran temor, gran temor. Y el temor es una reacción natural que nosotros tenemos ante muchas cosas, ¿no? Es decir, muchas veces normalmente tendemos a huir de las cosas que tememos, ¿verdad? Si te da miedo las serpientes, no te vas a ir a comprar una pecera de serpientes para casa. Qué bonita, ¿no? Un terrario. Entonces, si te da miedo hablar en público, no te vas a ir a una conferencia a hablar en público. Huyes de esas circunstancias. Si te da miedo, como hay personas que tienen un trastorno que les da miedo en los espacios abiertos, no pueden estar en espacios abiertos, tienen una sensación de que se les cae el cielo encima. Es decir, huyes de aquellas cosas que te dan miedo. Ahora, ¿qué puedes hacer frente a los miedos? ¿Qué pasa frente a los miedos? ¿Cómo reacciona en la Biblia, se reacciona frente a los miedos? Mirad, para que lo entendamos, me gustó mucho una metáfora, una parábola, que un pastor argentino que se llama Bernardo Stamateas, un tipo extraordinario, contaba, y él hablaba de la parábola del cavernícola. Él dice que un día el cavernícola estaba en su cueva y tuvo hambre. Tenía tanta hambre que dijo, bueno, vamos a comer, vamos a salir a cazar. Y entonces y lo único que vio fue un mamut de estos, un elefante de estos de antes con los colmillos así enroscados. Y dijo, yo esto no, me mata a mí de un pisotón así, pumba, o de una cornada, ¿no? De un colmillazo, con el colmillo me mata. Entonces tuvo miedo, tenía tanto miedo el mamut que volvió para la cueva. Pero ¿qué ocurrió? Que el hambre crecía. Y entonces cuando el hambre fue mayor que su miedo, salió a cazar. Dijo, no puedo seguir teniendo hambre, tengo que cazar el mamut. Entonces se enfrentó al mamut, hizo una trampa en el suelo, hizo un agujero, lo tapó con ramas y cuando el mamut cayó allí, lo mató con un palo y bueno, en fin. Cazó, superó en ese sentido el miedo porque la necesidad, su hambre era mayor que su miedo. Pero dice el cuento, decía Bernardo, que después un día seguía con hambre y de repente vio un conejo. Dijo, a este no le tengo miedo. Entonces, y empezó a cazar conejos. Entonces empezó a alimentar de conejos, pero en casa, en la cueva, estaban hartos de conejo. Entonces decía, toda la dieta de conejo, esto no puede ser. Habrá que comer otra cosa. Pero lo único que había era mamuts. Entonces, dijo, tengo miedo al mamut. Entonces, no lo voy a cazar. Porque mi hambre ya está resuelta con el conejo. Ya no tengo hambre. No tengo de necesidad de arriesgarme a cazar el mamut. Entonces, se dio cuenta que en casa había más gente, en su cueva. En la cueva también estaban los hijos. Y pensó, tengo una familia. Yo no solo tengo que darle de comer a mi familia, yo tengo que enseñar a sobrevivir a mis hijos. Y como tengo que enseñar a sobrevivir a mis hijos, me voy a enfrentar a ese miedo para enseñarle a cazar mamuts a mis hijos. Entonces se enfrentó a su miedo porque quería darle un legado, una enseñanza a sus hijos acerca de eso. Fue a cazar, enseñó a cazar a los mamuts y se hizo unos selfies. Bueno, son las pinturas rupestres, ¿no? Entonces ahí que se vean claramente, que también quede claro que ellos se hacían selfies a su manera, ¿no? Ahí están dibujaditas todas en las cuevas, ¿no? ¿Qué le motivó a vencer el miedo? Al principio fue el hambre. Pero la segunda vez, ¿qué le motivó a vencer el miedo? El hambre, ¿no? Comía conejos. Lo que le motivó a vencer el miedo fue una visión, un sueño mayor que el miedo. Quería dejarle a sus hijos un legado. La diferencia entre un héroe y un cobarde no es que uno tiene miedo y el otro sí, y el otro no, mejor dicho. No es que el cobarde tiene miedo y el héroe no tiene miedo. No, siempre vamos a tener miedo. La diferencia es la motivación. El héroe se anima por una visión, se anima por algo que le es mostrado. El miedo se va, o lo enfrentas, mejor dicho, porque hay algo mayor. Es importante, tal vez, que sepas que no vas a dejar de tener miedo,
Pero tienes que motivarte a un sueño más grande que tu propio miedo. Si lo único que te motiva es la necesidad, si lo único que te motiva es suplir un hambre o cualquier otra cosa, nunca vas a enfrentar los miedos como debes. ¿Por qué los ángeles le dicen a los pastores, no temáis? Porque seguidamente se les iba a dar una visión. Se les iba a dar una palabra, se les iba a traer una palabra de esperanza, una palabra de fe. Os ha nacido hoy un Salvador, Cristo el Señor. Hoy, ¿veis? Ahí en Belén, en la ciudad de David, os ha nacido de repente. Aquellos pastores que estaban llenos de miedo tienen una visión. Les he revelado algo oculto, tienen una visión. Por eso, constantemente en la Biblia, Jesucristo en el Nuevo Testamento y el Padre en el Antiguo Testamento, Dios a lo largo de la Biblia dice algunos hablan de 365 veces, un poquito más, existe la expresión no temas, no temas. ¿Por qué se dice? Hay un no temas para cada día del año. No temas. Dios llama a Abraham y lo primero que le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. No temas porque yo estoy contigo, le vuelve a decir a Abraham. No temas ni te intimides, le dice al pueblo cuando tiene que ir a conquistar la tierra prometida. Dios trae a través de Isaías una palabra en Isaías 41:10 que la debéis de subrayar en vuestras Biblias. Dice, no temas, te lo está diciendo a ti, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es decir, siempre hay un no temas, no temas, no temas constantemente. ¿Por qué? Porque el temor paraliza. Por eso lo siguiente, cuando Dios dice no temas, yo estoy contigo, o cuando está en la barca Jesús que está casi va andando y dice no temáis, soy yo, cuando están en medio del mar. No temas, cuando Jairo que oye que su hija estaba muerta, Jesús le dice no temas, cree solamente, porque el temor anula la fe. El enemigo de la fe no es la incredulidad, es el temor. Entonces anula la fe. Es decir, no temas, cree solamente. Y fue a su casa y resucitó a la niña. Si eres un discípulo, porque estamos hablando de discípulos, no tienes nada que temer. Puedes confiar completamente que Dios está contigo. Nada que temer. Si Dios te ha dado una visión para tu familia, para tus hijos, nada que temer. Los papás que salieron aquí, nada que temer en la crianza de vuestro hijo. Dios está con vosotros, sobre todo por lo que vais a hacer después, que vamos a ver a lo largo de la mañana. Nada que temer. Por eso lo primero que hacen los ángeles a aquellos que van a ser sus discípulos es, no temas. Tengo una buena noticia. No temas. ¿Cuál es tu temor? ¿Qué estás temiendo hoy? ¿Te hará falta que aparezca un ángel para que te diga no temas? ¿O llegar a lo que está escrito para saber que no tienes que temer? Por eso lo siguiente que les dice, que es el siguiente aspecto de un discípulo, dice así, verso 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí está el mensaje completo de todo lo que es Jesús. Salvador y Señor. Salvador y Señor. Si tú quieres que Cristo sea tu Salvador, pero no sea tu Señor, vale, pero no eres discípulo de Cristo, serás otra cosa. Simplemente dices, bueno, yo soy creyente, pero vives a tu manera. Es decir, es tu Salvador, pero no es tu Señor. Si quieres que sea tu Señor, obedecer reglamentariamente todas las normas, pero no es tu Salvador, puedes venir a la iglesia las veces que quieras. Si no le has entregado tu vida a Jesucristo, si no te rindes y te humillas a Él, simplemente eres un religioso que crees que por tu buen comportamiento y por guardar unas normas vas a encontrar salvación. Y tampoco funciona. No funciona. ¿Qué significa salvarse? Salvarse, ¿por qué dice la Biblia que Jesucristo nos salva? ¿Salvarnos de qué? ¿De qué nos salva Jesús? ¿De qué? Os lo voy a leer. Efesios 2, 1 y 5. Él nos dio vida, os dio vida a vosotros cuando estabais
muertos en vuestros delitos y pecados. Dios nos salva de nuestros delitos y pecados. ¿Qué me estás llamando? ¿Delincuente? No, te lo llama la Biblia. Dice que eres un delincuente. ¿Qué quiere decir eso? Que es una persona que estaba totalmente en desorden delante de Dios, fuera de la ley de Dios. Muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué pasa? Que no lo sabemos. ¿Por qué? Porque vivimos rodeados de gente que también está muerta en sus delitos y pecados. Y nos parece que nosotros estamos igual de bien que los demás. No robo, no mato, no. Yo durante 8 años estuve yendo al centro penitenciario de Monterroso, nunca me encontré en aquellos 8 años a ninguno allí dentro que dijera, es que yo soy bueno. Ahora tú vas a la calle y le dices a las personas, ¿usted cree que podrá ir al cielo? Sí, ¿por qué? Porque yo no hago mal a nadie, yo no maté a nadie, yo no robé a nadie, yo no le hago daño a nadie. Claro, qué interesante, siempre se comparan con los peores. Pero cuando te comparas con el perfecto, no hay manera. Solo hay un requisito para entrar en el cielo. Solo uno. Ser perfecto. Nadie califica. Nadie. Por eso hay que recibir eso como un regalo. ¿De qué más te salvó? 1 Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y dice que no fuimos rescatados con oro ni con plata. Fuimos rescatados por la preciosa sangre de Jesucristo. ¿De qué fuimos salvados? 1 Pedro 4 y 5. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Es decir, fuimos salvados de una vida desenfrenada. Es decir, y se burlan, dice, se ultrajan porque ya no corres con el mismo desenfreno de ellos. Dice, fuiste salvado de esto. ¿De qué fuiste salvado? De la condenación eterna y del infierno. Jesús fue el hombre, predicando el amor, que más habló de la perdición y del infierno. ¿Por qué? Porque aún muerto en la cruz es como una señal de tráfico que está frente a un precipicio que te está avisando, no sigas, no sigas, no sigas, no sigas, porque te vas a perder. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pablo le escribía a los tesalonicenses, sufrirán castigo de eterna destrucción, de eterna separación. Apocalipsis 21 dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. ¿Aquí hay alguien que no haya mentido nunca? Pues tendrás tu herencia en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Cómo? ¿Eso está en la Biblia? Claro. Jesús nació no para hacer un villancico, sino para salvarnos de un destino terrible, de un destino abominable. Él es nuestro Salvador. Entonces no podemos tomar a chirigota, no podemos tomar a broma cada vez que el Señor nos invita y nos abre una puerta para perdonar nuestros pecados. Ser discípulo es estar consciente que nuestra fe no es solo un conjunto de reglas morales, portarnos bien, llevar una buena vida bendecida por Dios. Es ser conscientes de que fuimos rescatados de algo terrible. Y yo al menos, hermanos, no quiero ir ahí. Por eso le he entregado mi vida a Jesucristo. Ahora dices, Salvador y Señor. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Qué ocurre? Como Jesús tomó forma de siervo, dice la Biblia, pensamos que es nuestro sirviente. Pero Él no es nuestro sirviente, Él es nuestro Señor. Que tome forma de siervo
no significa que sea nuestro sirviente. Ay, Jesús, me tienes que sanar, me tienes que dar, me tienes que prosperar, me tienes que solucionar los problemas, a ver si me cambias a mi marido, a ver si me cambias a mi mujer, a ver si me sanas al gato que no tiene gatos. Entonces, yo qué sé. Casi Jesús como la lámpara de Aladino, ¿no? Que le pedimos deseos. No, Jesús es nuestro Señor. Hay que tener cuidado con no despistarnos de que el señorío es de Cristo. Es decir, y a veces incluso predicamos a la gente, oh, ¿le das una oportunidad a Cristo en tu vida? ¿Cómo que si tú le das una oportunidad a Cristo? Cristo te la está dando a ti, que Él es el Señor. Y a veces nos olvidamos de que nos enfocamos tanto en la salvación que nos olvidamos de que Él es el Señor, el Kyrios se dice en griego, que es el amo, el dueño absoluto. Mirad, en la Biblia aparece la palabra Salvador, el énfasis de que Dios es Salvador, aparece 36 veces. 36 veces. Bastantes, pocas, bueno. Pero la palabra Señor aparece 7.800 veces. ¿Dónde crees que Dios está poniendo el énfasis? ¿En Salvador o en Señor? Es más, Romanos 10 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Salvador será salvo. No, dice todo aquel que invocare el nombre del Señor. Es decir, la salvación viene cuando tú invocas a Jesús como tu Señor. Dices, tú eres mi Señor. Yo no tengo nada que decir, tú eres el dueño, tú eres el amo de mi vida. Y la Navidad nos recuerda que Jesús vino para ser Señor, no para ser mi sirviente. Es un siervo, pero es mi Señor. Jesús mismo le dijo, hey, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que te digo? ¿A cuento de qué me dices Señor, Señor y vives como te da la gana? Señor era Kyrios, suprema autoridad. Cuando yo lo confieso como mi Señor, estoy diciendo, tú eres mi suprema autoridad. Tú mandas, yo no mando. Yo no puedo aconsejar a nadie como pastor, y también soy consejero profesional. No puedo aconsejar a nadie que no tenga a Cristo como Señor. Porque yo le digo, mira, la Biblia dice, bueno, pero yo pienso otra cosa. Pues hasta aquí hemos llegado. Porque si no es tu Señor, ¿de qué te voy a hablar? Si te digo que tienes que casarte porque vivir en pareja es un desorden delante de Dios y tú no lo haces, ¿de qué estamos hablando? Yo no tengo nada más que decir. Porque entonces me encuentro con gente que Cristo no es su Señor. Es decir, no son discípulos de Cristo. Cuando yo confieso a Cristo como Señor, lo confieso. Fíjate, para que lo entiendas mejor, aunque ya estoy siendo claro. Hay una historia de un joven bastante rico, que aquí se ve esa crisis entre ser Señor y ser Salvador. El joven rico en Marcos capítulo 10, dice así el verso 16. Escuchar. Al salir él para seguir su camino, Jesús iba a seguir su camino, después de bendecir a los niños, lo que dijimos antes. Fíjate el lenguaje corporal de este joven. Vino uno corriendo, vio a Jesús y corriendo, e hincado la rodilla delante de él, se pone de rodillas, o hinca al menos una de ellas, delante de él, le pregunta, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿En qué estaba interesado este joven? En la salvación. ¿Cómo puedo salvarme? Vivir eternamente. Y Jesús, le habla de los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, etc. Entonces respondiendo le dijo, Maestro, verso 20, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y fíjate cómo le ama. Fíjate cómo manifiesta Jesús el amor. ¿Vale? Fíjate cómo, porque podría decir, qué suerte tengo que un joven así me quiera seguir. Estupendo, tranquilo, tú vas a ser mi tesorero. Vale. Le dice, una cosa te falta. El amor, porque le amó, empezó
a poner el dedo sobre algo que le faltaba, señalar algo que faltaba. Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. El lenguaje de él es: quiero ser salvo, corro, lo quiero de verdad, quiero salvarme. ¿Y qué le responde Jesús? El enfoque del joven es puesto en la salvación. Y Jesús cambia ese enfoque y lo gira, cambia el foco y pone el foco en el señorío. ¿Quién va a ser tu Señor? Tú me estás hablando de salvación, pero yo te voy a decir quién va a ser tu Señor. Y con Jesús estaba mostrándole es que para este joven había algo más importante que Jesús, había algo más importante que Dios. Era otro Dios que él tenía, al cual él servía y era su Señor. Porque cuando llegó el punto de conflicto, porque cuando tienes dos señores, decía Jesucristo, ninguno puede servir a dos señores, ninguno, aunque quieras. Porque cuando sirves a uno estás deshonrando al otro, es decir, no puedes. Porque llega un momento de conflicto donde si tu Dios es tu familia, si tu Dios es tu trabajo, como este joven, su Dios era su dinero, si tu Dios es tu novio, tu novia, si tu Dios son los deportes. Es decir, Tim Keller escribió un libro de Editorial Aldamio que os recomiendo que lo leáis todos, se titula Dioses que fallan. Todos esos dioses fallan todos, sin excepción. Hay un momento de crisis donde aunque tú digas, no, yo voy a seguir a Jesucristo, es mi Señor, tarde o temprano tu Dios te va a llamar. Tarde o temprano, si decides seguir a Cristo y vivir conforme a la palabra de Dios, al señorío de Cristo, tarde o temprano tu Dios va a salir a tu encuentro. Y ahí vas a tener que tomar la decisión de a quién vas a servir realmente. Eso fue lo que le pasó al joven rico. Era un asunto de señorío, no era un asunto de salvación. Y él decidió por seguir sirviendo al Dios que había servido toda su vida. Jesús estaba más preocupado porque el joven terminara bien que porque comenzara bien. Había comenzado bien, pero su preocupación era que terminara bien. Por eso le dijo, vende todo lo que tienes. La única forma de dejar de servir al Dios antiguo es cortar con él y empezar a servir conforme a la palabra de Dios. Pero nosotros queremos vivir con Cristo como Salvador, pero depende qué cosas Dios me hable si Cristo va a ser mi Señor. Segunda de Corintios 5:15 dice este texto, escúchalo bien. Y por todos murió Jesucristo, para que los que viven, nosotros, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Se espera que tú ya no vivas para ti mismo. Marcos, es muy duro lo que estás predicando en esta mañana. Sí, esta es la Navidad. No vino para ser un niño desvalido. No vino para que pongamos belenes que lo ponemos o árboles, esos son cosas culturales, no pasa nada. Otra cosa es que las idolatráramos. No vino para eso. Vino para ser Señor de tu vida. Cristo es el Señor de tu vida. Por eso va a llegar un punto donde va a haber un conflicto de intereses entre lo que tú quieres, porque has siempre servido a tu Señor, y lo que Jesús te está pidiendo. Al joven rico le pidió su dinero. A ti a lo mejor te pide una relación ilícita que estás teniendo. Te pide que dejes unas costumbres, las que sean, o una adicción, o lo que fuese. ¿Por qué creéis que hay gente que un día veis en la iglesia y después de un tiempo ya no la veis? ¿Por qué? ¿Porque tuvieron problemas con personas? No.
Problemas con personas los vamos a tener siempre, en cualquier contexto social en el que estemos. Donde hay gente, hay problemas. La diferencia es que donde está Cristo, pues los problemas los solucionamos de otra manera. Hablamos, nos perdonamos, nos abrazamos, oramos y seguimos para adelante. El problema es que tarde o temprano el señorío de Cristo es puesto a prueba y llega un punto donde hay que decidir si voy a hacer mi voluntad o voy a hacer la voluntad del Padre. Y mucha gente no quiere cambiar, no quiere renunciar a su vida, a veces de pecado, o no quiere cambiar, no quiere renunciar a su Dios y simplemente no aguanta. No aguanta que el Espíritu Santo cada domingo le redarguya de pecado. Y para no escucharlo, mejor marchar. Por eso, cuando los ángeles se les aparecen, y está diciendo, es el Salvador y el Kyrios, el amo absoluto. Lo siguiente que pasa, un discípulo no tiene por qué temer, porque Dios te ha dado una visión por la que luchar, no tienes por qué temer. Un discípulo es aquel que tiene a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero fijaros la tercera cosa, son 4, para que os animéis. Esto os servirá de señal, verso 12. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Bueno, no sé por qué este versículo por ahí se cambia popularmente, porque por ahí dice, gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. No, la Biblia nunca ha dicho eso, jamás. No dice eso, dice lo que dice aquí. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad. La voluntad de Dios es buena para con los hombres. No es que sea buena con los hombres que son buenos, ¿entendéis? La voluntad de Dios es buena para con los hombres. Ahora, de repente había un ángel delante que ilumina todo, ellos están asombrados, sobrecogidos de temor, y dice, no temáis, les da una palabra de fe, les da una visión, una dirección que tienen que tomar, como van a tomar después, les da un propósito, les da algo, pero de repente ocurre algo sorprendente. Algo que ningún hombre puede provocar, siempre es iniciativa divina. Y es que se abre una ventana y estos pastores, estos que eran los más indignos, ven el cielo. Se abre una ventana y ven lo que está sucediendo en el cielo. Ocurre algo inexplicable, algo que no hay palabras. Decía el apóstol Pablo, no tengo, que fue arrebatado al cielo, no tengo palabras para explicar lo que vi allí. No tengo palabras, ni tan solo me ha sido permitido contarlo. Sí, pero a estos hombres les es abierta una ventana y ven el cielo miles de ángeles. De repente se oye un coro, una canción, si queréis hasta el primer villancico, que dice, gloria a Dios en las alturas. Mira lo que dicen los ángeles, glorificando a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto no está escrito simplemente para cantar canciones. Esto no está escrito porque resulta que es bonito. Esto no está escrito porque resulta que es original. No, hay algo, hay un poder en esta frase. Y es que si tú, ¿cómo lo digo? Si tú eres capaz de mantener, respetar este orden, va a ocurrir algo en tu vida. ¿Y cuál es el orden? Primero, gloria a Dios. Segundo, oro por la paz de los hombres. Primero, le doy gloria a Dios. Y en consecuencia, la buena voluntad de Dios trae paz a la tierra. ¿Qué es darle gloria a Dios? Si miras en el diccionario de la Real Academia Española, gloria es honra, alabanza, brillo, esplendor, estima. ¿Qué es dar gloria a Dios? Que tu vida le honre. No es simplemente decir, gloria a Dios. No, es yo voy a honrarte con mi vida. Voy a alabarte. Voy a darte brillo y esplendor. Es decir, voy a hablar de ti. Es decir, eres increíble, eres lo magnífico. Pero te voy a honrar. Y cuando hay personas que primero dan gloria a Dios, en consecuencia viene la paz a los hombres. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que el mundo está patas para arriba.
Este orden lo han cambiado. El orden correcto es: primero le damos gloria a Dios porque le corresponde, y consecuentemente, como resultado, los hombres tendrán paz en todos los sentidos, porque aquí la palabra paz es shalom, es una palabra que significa paz integral. Te va a ir bien en la vida, te va a ir bien en la familia, te va a ir bien en el sustento, en tu trabajo. Es una paz integral, es decir, pero la gente lo que quiere es hacerlo al revés. Primero le da lugar al hombre. Primero yo me voy a conseguir la paz. Primero yo me voy a conseguir sacar las castañas del fuego, porque si no lo hago yo, va a venir Dios a hacerlo por mí. Pues sí, Dios ya lo hizo por ti. No es que lo va a hacer, ya lo hizo. A nosotros nos toca simplemente dar gloria a Dios, honrarle con nuestra vida, poner orden en nuestra vida, porque es mi Señor. Y si es mi Señor, yo le glorifico poniendo orden. La Navidad está diciendo: Jesucristo es el Señor, glorifícalo con tu vida, no solo con tus palabras. Vivimos en una sociedad absolutamente desvinculada de Dios. Se desvinculó, rompió un orden divino. Entonces, ¿qué hace la sociedad? No glorifica a Dios porque ni le conoce, pero intenta que haya paz de todos tipos, psicológica. Mira, en la Biblia se nos enseña que hay cuatro rupturas que el hombre tiene. La primera ruptura, y se ve todas en Génesis, es la ruptura teológica. El hombre rompe con Dios. Teos es Dios. Hay una ruptura con Dios. En consecuencia, de inmediato, hay una ruptura sociológica. Ya el hombre pelea con su mujer, los hijos entre ellos se matan. Hay una ruptura en las relaciones. Hay una ruptura psicológica, porque ya se ven desnudos, tienen vergüenza, tienen miedo de que los descubran, empiezan a mentir. Hay una ruptura psicológica. Y finalmente dice que, y ahora la maldición vino por su pecado, por esa ruptura con Dios, viene una maldición sobre la tierra y dice: vas a trabajar, pero te va a producir espinos y cardos. Una ruptura ecológica. Las cuatro rupturas, ¿qué hace? ¿Cómo se sanan? Primero, recomponiendo, religando la ruptura con Dios. Pero el mundo lo que ha hecho es que ha roto eso, se ha desvinculado de Dios y quiere tener una sanidad ecológica sobre la tierra, cuando la tierra está bajo maldición, porque tú y yo hemos pecado. Solo se recompone si nos volvemos a Dios. Hay una ruptura relacional, no hay paz en el mundo, hay guerras, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el hombre ha roto con Dios. Hay una ruptura psicológica, vas al psicólogo, gastas una pasta en psiquiatras, que hay que hacerlo si estás enfermo. No estoy hablando mal de eso. Quiero decir que el mundo está intentando solucionar lo único que puede dar paz, que es Dios. Quiere hacerlo sin Dios y no hay solución. No hay solución social, psicológica, ni siquiera ecológica, si el hombre no se vuelve a Dios. Por eso cuando dice paz en la tierra, sí, pero primero gloria a Dios en las alturas, ¿qué te está diciendo? En tu vida tienes que glorificar primero a Dios. En tu vida tienes que honrar a Dios. En tu vida tienes que alabar a Dios. En tu vida tiene que brillar Cristo, darle esplendor a Cristo. Cuando eso sucede, consecuentemente, la buena voluntad de Dios, perfecta y agradable, dice la Biblia, viene sobre la tierra. No hay forma de arreglar este mundo si el mundo no se vuelve a Dios. Se intenta mejorar la tierra, las relaciones, hay que intentarlo, pero tú y yo sabemos que sin Dios es tiempo perdido. Cuando hacemos todo al revés, no vamos a tener paz, y tú no caigas en la trampa de pensar que si trabajas duro vas a solucionar los problemas económicos de tu familia. Tienes que trabajar duro, pero si no te vuelves a Dios y honras a Dios con tus bienes, no hay manera. Que si tú te portas muy bien, vas a solucionar los problemas matrimoniales y familiares. No vas a hacer nada de eso mientras no des gloria a Dios en las alturas. Y finalmente, verso 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén
y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José, al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer, fíjate, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Mirad, es sorprendente que los primeros que dieron testimonio de lo que estaba pasando eran los que no tenían poder legal para dar testimonio. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? No importa tu condición, no importa tu categoría social, no importa si tienes estudios o no tienes estudios, no importa si naciste aquí o naciste en Perú o naciste en Centroáfrica, me da igual, no importa. Cuando a una persona le han sido abiertos los cielos y ha tenido una experiencia con Dios, se espera que esa persona sea testigo de eso que está viviendo. Por eso decía de Jesucristo resucitado, le dice a sus discípulos: y me seréis testigos, en Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es? ¿Qué es un testigo? Alguien que ha visto y ha oído. Si tú estás ves un accidente, te llaman a testificar, y dice usted, sí, yo vi como tal persona se saltó el paso de peatones y atropelló a esta persona. Estás ahí de testigo porque viste, porque escuchaste, es decir, que eres testigo de esa situación. Por eso, 1 Juan 1, versos 1 y 3, dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Verso 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Qué anuncia? Lo que hemos visto y oído, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ya me lo habéis escuchado más veces. Tú no eres testigo de lo que pasó en la Biblia. ¿Alguien de aquí vio la resurrección de Lázaro? ¿Alguien de aquí vio cómo Jesús sanaba a los leprosos? ¿Alguien de aquí estuvo sentado en el Sermón del Monte? Tú no puedes ser testigo de nada de lo que está escrito en la Biblia. No puedes, porque no estuviste allí. Solo puedes ser testigo de lo que has visto, oído, palpado. Dice Primera de Juan y el apóstol Juan: lo que hemos visto, oído y palpado. ¿De qué eran testigos los pastores? Cuando fueron al pesebre, eran testigos de la visión celestial que habían visto. Cuando volvieron, dice que eran testigos de haber visto al Mesías. Dice que lo empezaron a proclamar. Dice que iban glorificando y alabando a Dios. Glorificaban y alababan a Dios. Es decir, eres testigo de la experiencia que tú has tenido con Dios. No puedes contar de otra cosa. Dice, no puedo hablar de la Biblia. Sí, lo tenemos que proclamar, lo que está aquí escrito, que Jesucristo resucitó. Lo proclamamos. Pero cuando tú hablas con otros, tienes que ser testigos de tu experiencia con Dios. Tu experiencia con Dios no se puede limitar al domingo por la mañana. Tu experiencia con Dios es un transitar cada día, donde ves la mano de Dios en tu trabajo, en tu familia, en las cosas que estás viendo, y dices, Dios ha sido bueno conmigo. Y puedes compartirles a otros lo que has visto que Dios ha hecho contigo y en ti, o lo que Dios ha hecho con otra persona que tú conoces. Dice, mira, a esta persona Dios la sanó, Dios la levantó, Dios restauró su matrimonio. En el primer culto tuvimos aquí el testimonio de un matrimonio, como Dios lo restauró. Ya estaban en el divorcio. Ellos pueden dar testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y ellos tienen dos, y este es lo que hacen los discípulos, son testigos de dos cosas. De esa experiencia con los cielos abiertos, no se la callaron, la dieron a conocer, de tu relación con Dios, pero también de lo que habían visto y oído al encontrarse al niño. Y la respuesta de eso es la alabanza. Dice que volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto
y oído. Estas son las dos respuestas de tu experiencia con Dios. Una te lleva a la adoración y otra te lleva a contarle a los demás lo que has visto y oído. Y por favor, no me malinterpretes. Pero esas son las dos dimensiones de un discípulo. Ser un adorador y ser un evangelista. Los adoradores que no le cuentan a los demás su encuentro con Dios no son discípulos. Son otra cosa. Y los evangelistas, que a lo mejor predican mucho, que no se rinden adorando y glorificando a Dios, tampoco son discípulos. Terminamos el año. Uno más. ¿Dónde está tu uno más? Ese es el llamamiento a ser testigo. Que estas Navidades no sean simplemente comer, felicidad y lo bonita que está la ciudad llena de luces y todas esas cosas. Que eso todo es muy bonito. A mí me encanta todo eso. Que estas Navidades podamos ser testigos de Cristo a una persona que se sienta en nuestra mesa, a un compañero de trabajo que nunca escuchó del Evangelio. Decirles lo que Dios ha hecho en nosotros y no a ver si surge la oportunidad. Hazla surgir. Dice, oye, llevamos un año juntos y nunca te conté lo que me pasó en la vida. Quiero tomar un café para hablarte. Que no termine el año sin ser un testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que has visto y has oído. Por eso, un discípulo tiene que enfrentar ese temor a predicar, claro que sí. Pero lo enfrentas porque hay una visión mayor, uno más para Cristo. Un discípulo declara que Jesucristo es su Salvador, claro que sí, pero eso es la puerta de entrada, es el señorío, Jesucristo es mi Señor, no hay nada más que hablar. Un discípulo es alguien que glorifica a Dios, honra a Dios por encima de cualquier cosa. Y en consecuencia, la buena voluntad de Dios trae paz a su casa, al contexto donde está viviendo, porque es lo que toca. Y un discípulo es testigo de lo que ha visto y oído y adora a Dios por ello. Pongámonos de pie, por favor. Voy a hacer un llamamiento a aquellos que nunca antes habéis declarado a Jesucristo como el Señor de vuestra vida. Si declaras en esta mañana que Jesucristo es tu Señor, Él te dará la salvación. Porque aquel que confiesa a Jesucristo con su boca, con su lengua, con su voz, no solo con su pensamiento, aquel que lo declare como Señor en su vida, esa persona hallará salvación y Jesucristo será también su Salvador. A los demás no os voy a decir lo que tenéis que hacer porque ya está predicado el mensaje. Pero por favor, está terminando el año. Aún estás a tiempo de corregir lo que haya que corregir. Estás a tiempo de acabar bien esta carrera, este periodo. Estás a tiempo de que si Cristo todavía no es Señor de todas tus áreas de tu vida, hoy te rindas a Él y lo declares Señor y aquí estoy. Aquí estoy. Tomes la decisión de que el señorío de Cristo, este mensaje, esté sobre toda tu vida, sobre toda tu casa. ¿Habrá alguna persona en esta mañana que quiera decirle al Señor, yo le entrego mi vida a Jesucristo? ¿Habrá alguna persona que le diga, yo le doy mi vida a Jesús? Tal vez estés apartado y quieras reconciliarte con Él. Es lo mismo. Habrá alguien que diga, yo. Que Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Porque vamos a hacer una oración de fe. Que Dios te bendiga. Puedes bajar la mano. Yo cuando veo la mano ya te digo.
¿Alguien más? Porque estas personas, que Dios te bendiga, que levantan su mano y hacen la oración de fe, de corazón, declarando que Jesucristo es el Señor, todo cambia. Todo cambia. Estás a la distancia de una decisión de que tu vida sea completamente diferente. ¿Habrá alguien más que le diga a Jesucristo: te entrego mi vida? Vamos a orar todos juntos por estas 3 personas que levantaron su mano. Todos hacemos la oración con ellos. Jesús, tú eres mi Señor. Te pido que me salves de mis delitos y pecados, de mi vana manera de vivir. Que seas totalmente mi Señor, mi amo, mi dueño. Hoy doy gloria a Dios, honra y alabanza, para que venga tu paz sobre mi vida y sobre mi casa. No tengo nada que ocultar. Me rindo a ti completamente. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Que Dios os bendiga y que esta palabra dirija estos tiempos de Navidad que estamos empezando. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez, te animo a que vengas aquí al frente para darte un regalo. Gracias. Que Dios os bendiga.